de Crédito Público. En uso de la palabra el senador Rafael Espino de la Peña, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para abordar los dos dictámenes en una sola intervención. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, estimados compañeros senadores, el dictamen que se somete a su apreciable consideración fue aprobado el día de ayer por mayoría por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. El dictamen integra diversas iniciativas promovidas en el transcurso del año por el titular del Ejecutivo Federal, así como otras de diputados federales y senadores de los distintos grupos parlamentarios. En términos generales, las reformas propuestas atienden a los principios constitucionales de reserva de ley, proporcionalidad y equidad tributarias, que rigen a los derechos establecidos en el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta. Entendemos a los derechos como las contraprestaciones de carácter contributivo establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir los servicios públicos que preste el Estado en sus funciones de derecho público y las prestaciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Es importante mencionar que el ánimo de la propuesta es el que el monto de los derechos causados por los diversos motivos expuestos sea en todos los casos cubrir estrictamente el costo directo e indirecto en que incurre el Estado o sus organismos descentralizados para la prestación de los servicios públicos o restituir el gasto por depreciación y una remuneración equitativa por el uso o aprovechamiento de particulares de bienes del dominio público de la nación, en estricto apego a los criterios jurisprudenciales que a través de los años ha establecido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de contribuciones. Para el próximo año 2023 se contempla una recaudación por derechos de 57.193 millones de pesos de un total de ingresos federales de 8.299.647 millones de pesos. Los puntos centrales de la reforma a la Ley Federal de Derechos son: se incorpora el cobro de derechos migratorios por la obtención o actualización de la llamada constancia de inscripción de empleador. Se adiciona el cobro por la recepción, estudio de solicitud y, en su caso, autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo. Se incorpora en el catálogo de servicios consulares el cobro por la autorización y expedición de visas o visados. Hay una serie de exenciones de derechos por visados a los extranjeros que soliciten la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio nacional o por causas humanitarias. En materia fiscal, se incorpora el cobro del costo por estudios y trámites de cada resolución relativa a los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad en operaciones celebradas entre partes relacionadas. Hay una serie de erogaciones en cobros de derechos por la expedición de documentos que contengan requisitos fitosanitarios o zoosanitarios para el trámite de materia en sanidad agropecuaria y servicios de registro de actos jurídicos relacionados con obtentores de variedades vegetales. Se eliminan también derechos por servicios en el otorgamiento de ciertas concesiones señalados en la Ley de Aeropuertos. El dictamen en comento homologa el lenguaje de la Ley Federal de Derechos con otros cuerpos normativos diversos, como por ejemplo el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mejora su texto en congruencia con lo dispuesto en nuestra Constitución Política, la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al sustituir algunos términos actualizándolos, como por ejemplo el término menores por el de niñas, niños y adolescentes. Incorpora el cobro de derechos por el análisis de solicitud y, en su caso, expedición de permisos por vertimiento de aguas en zonas marítimas mexicanas, y define un nuevo esquema para el cobro del derecho de uso del espectro radioeléctrico por los enlaces multicanales de microondas entre dos estaciones terminales para servicios públicos o privados de señales de telecomunicaciones, en el cual se considere la cantidad de espectro concesionado o asignado, manteniendo una debida proporcionalidad en el cobro con respecto a la cantidad de espectro utilizado, incentivando al mismo tiempo su uso eficiente de acuerdo con la evolución tecnológica.
Se ajustan muchos de los cobros de derechos cuyo costo en la prestación por parte del Estado o sus organismos descentralizados se ha reducido en virtud de la utilización de herramientas digitales. Y se otorgan facilidades de pago también a sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se mantienen para 2023 los valores vigentes en 2022 de cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espectro radioeléctrico relacionado con los servicios de telecomunicaciones móviles, con el propósito de no generar presiones inflacionarias adicionales en los precios del mercado y proteger la economía de los hogares menos favorecidos. En general, el cobro de derechos considera al consumidor, trata de no establecer presiones inflacionarias y trata de preservar las necesarias proporcionalidad y equidad tributaria que rigen a todo nuestro marco jurídico y a nuestros principios constitucionales. No ha habido aumento en las tasas de los impuestos ya existentes, no ha habido creación de nuevos impuestos y a través de la actualización de las tarifas en derechos es una de las formas en las que la hacienda pública puede tener recursos para cumplir con los servicios públicos y las necesidades básicas de los mexicanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.